Bueno, acá estamos en este nuevo encuentro en Sintonía Educar, esta vez con el diálogo que vamos a iniciar con dos jóvenes, Lautaro y Julieta Rocatagliata, a quienes escuché hace poquito en una presentación brillante que hicieron en función de unos debates que hay sobre la modificación de las leyes vinculadas a los derechos de la infancia. Y a partir de haberlos escuchado ahí, no paré hasta encontrarlos y por suerte y generosamente hoy están aquí compartiendo este diálogo con Sintonía Educar. Lautaro y Julieta, bienvenidos a Sintonía Educar. Buenas Y tardes. Buenas tardes. sí, igual va a la mañana, decimos buenos días. Buen día. Pero no importa, la gente sabe que va. ¿Qué les parece si ustedes mismos se presentan y le cuentan a la oyentada del programa quiénes son? Bueno, yo me llamo Lautaro Rocatagliata, tengo 16 años, voy a escuela secundaria y soy activista por los derechos de los jóvenes con discapacidad. Mi nombre es Julieta Rapatagliata, tengo 16 años, voy a secundaria pública de la ciudad de Buenos Aires y actualmente estoy cursando cuarto año de secundaria y soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se vincularon con este movimiento de activistas, de jóvenes con discapacidad? Básicamente porque conocemos a Vale, a Valeria Monopoli, hace muchos años y ella siempre nos convoca a todas estas actividades que tienen que ver con el tema de los derechos de las personas con discapacidad, nos ha convocado y nos ha llevado, por ejemplo, a las cumbres internacionales de discapacidad, hemos ido con ella a un montón de disertaciones y nos convocó y le pareció que era bueno que nosotros participáramos en este evento porque justamente lo que se está viendo es la participación de las personas con discapacidad en estos eventos para que nosotros demos nuestro punto de vista, entonces bueno, de ahí. Porque ustedes cuentan en primera persona, ¿no?, la situación, y como los oyentes del programa no los conocen, quizás quieran contar brevemente un poco de cómo llegan ustedes, por eso digo, cómo llegan ustedes a comprometerse digamos, en esta actividad, en este activismo, a partir de la propia experiencia. Yo escuchaba aquella vez un poco cómo ustedes han transitado y los obstáculos que fueron teniendo, ¿no?, a lo largo de su inclusión en el sistema educativo y cómo fueron, ¿no?, tratando de superar, ¿no?, sin luchas y reclamos cada uno de los pasos. Quizás quieran contar un poco algo de ese proceso que los ha convertido hoy digamos, en jóvenes comprometidos con una lucha que viene siendo necesitada, ¿no?, para muchos otros jóvenes también. Nosotros arrancamos con el activismo, todo empezó con la lucha de la escuela, porque nosotros íbamos a una escuela en Ciudad de Buenos Aires, una escuela ubicada en Parque Chacabuco, en la que entramos y vimos que era inaccesible totalmente, tenía escaleras para ir a todos lados, no había baños adaptados, y nosotros dependíamos de, por ejemplo, nuestros asistentes de celadores para transitar por la escuela, quienes nos alzaban a UPA, y bueno, de ahí podíamos ir a las distintas actividades del colegio. Una vez nos estaban alzando a UPA porque teníamos computación, era un día a la mañana. Y yo me planté en el medio de la escalera porque ya éramos grandes, habría sido en primero, en segundo grado, porque en primer grado generalmente se usaban las aulas de abajo, pero ya en segundo o tercer grado se empezaban a usar las aulas de arriba, donde estaba el laboratorio, computación, Tercero, otras cuarto, cosas. quinto, sexto y séptimo se hacía arriba y primero y segundo, que eran los más chiquitos, se hacía abajo. Entonces ahí fue cuando estábamos en esa situación en la que nos estaban alzando a UPA para ir a computación. Yo me planté en el medio de la escalera y dije, basta, ya está, porque ya éramos grandes y nos daba vergüenza realmente ver que el resto de nuestros compañeros subían y en realidad transitaban libremente por la escuela y nosotros no. Y esa autonomía y esa independencia que nos inculcaban desde casa, mi papá y mi mamá, en el colegio, no la podíamos aplicar. Entonces, esta actitud que yo tomo, esta postura, se la comunican a la directora del colegio y la directora del colegio la llama a mi mamá y le dice, les cuenta esta situación que había pasado y esta manifestación mía. Mi mamá dice que está perfecto, que mi decisión se tenía que respetar y que era la escuela en la que tenía que buscar una solución a este problema. La primera, así,
solución Solución que, entre sí, muchas entre comillas. comillas, que adaptó la escuela era que iban a bajar 2 computadoras, una para ellos y una para mí, y que íbamos a tener computación separado del resto de nuestros compañeros. A lo cual nos negamos, porque justamente nos estaban segregando, nos estaban separando. Excluyendo. Y ahí fue cuando se decidió que no íbamos a tener más computación hasta que no se tomara una decisión y no encontraron una solución real. Así que mi mamá empezó a investigar, a mandar mails, a hacer denuncias en defensorías del pueblo para que empezaran con obras de accesibilidad en la escuela, y como vio que no nos daban bolilla por esos medios, digamos, nos sacó una foto enfrente de la escalera del colegio y la empezó a compartir en redes sociales. Tuvo muchísima reproducción, muchísima repercusión la foto esa, y a la par nosotros en esa época habíamos conocido a Panam, y a Carlitos Balá, que nos habían dado un espacio en el programa para que nosotros pudiéramos difundir los derechos nuestros. Entonces, primero que empezamos a tener una figura un poco más pública, digamos, nuestra lucha se empezaba a visibilizar y se iba compartiendo por la gente que veía el programa y por esta repercusión que había tenido la foto en redes sociales. Entonces es cuando el gobierno empieza con las obras en el colegio, haciendo las rampas de acceso en primer lugar y el baño adaptado, que también tuvimos un problema con eso, porque querían hacer un baño adaptado solo, digamos, en el baño de la verdad no lo recuerdo bien, pero era un baño solo. Nosotros nos negamos porque era irrumpir en la privacidad del otro. Un baño solo que sería para ustedes dos. Claro, pero en este momento no nos acordamos, pero se iba a hacer o en el baño de varones o en el baño de mujeres. Si se hacía en el baño de varones, yo tenía que entrar al baño de varones, con lo cual no correspondía, y si no, la otra tendría que hacer lo mismo y de igual manera no corresponde. Cuestión que finalmente hicieron los 2 baños adaptados, uno por cada género, pero faltaba lo más importante y lo que más tiempo llevó, que fue el ascensor, que tardó 3 años y medio más o menos el ascensor. Se construyó el ascensor y el día que lo pusieron, la directora nos invitó a Juli y a mí a inaugurarlo enfrente de toda la escuela. Antes de pasar a las aulas, nos invitó a inaugurarlo junto a otro chico con discapacidad más que también iba a la escuela. Que fue un día glorioso, porque toda esa lucha había rendido sus frutos y toda esa independencia que nosotros intentábamos generar en la vida, también la podíamos en el colegio, que antes no se podía. Y además estábamos en igual de condiciones que el resto. Teníamos las mismas posibilidades y los mismos derechos y la misma independencia. Y la misma libertad, claro. Así que sí, de hecho, bueno, nos hicieron usar el ascensor, fuimos a la planta alta y saludamos al colegio así desde arriba. Fue un día muy lindo. Qué bien, qué bien. Bueno, y ahí, digo, a esa altura, ¿ya en qué grado estaban? Tercero. Tercera. No, está bien, digo, pudieron continuar, digo, porque a veces esas luchas llegan cuando uno ya deja la escuela casi, prácticamente, ¿no? Pero ustedes pudieron... ¿Qué es lo que nos está pasando ahora con la escuela secundaria? Recién ahora están arrancando las obras y nosotros el año que viene terminamos. Muy interesante este testimonio primera persona, Silvia, ¿no? Qué lucha, que así como la de ellos, hay cientos de chicos y chicas que están en esta misma situación y donde es necesario crear la infraestructura necesaria, como por ejemplo en este caso, para que ellos realmente puedan acceder a todo lo que tiene que ver con lo educativo dentro de una escuela, ¿no? Sí, y lo más interesante, digo, de la conversación, digo, la lucha de ellos, pero no muchas veces escuchamos los sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que los atraviesa afectivamente cuando se produce semejante nivel de discriminación, ¿no? Quizá es histórica, pero es un importante nivel de discriminación, pero no digo, escucharlo en primera persona, cómo se sentían, ¿no? Cuando ellos decían, a mí la verdad que me llevaran a UPA, era realmente sentirse como, digamos, infantilizado. Él era un niño ya grande, no, digamos, quería y sabía y fue educado, ¿no? Para defender. Yo digo, en ese sentido,
el trabajo de esa madre, ¿no? Uno sabe y es consciente y conoce en general de las luchas de las madres y los padres de los niños con discapacidad, porque es una vida que se presenta como una especie de secuencia de obstáculos que hay que superar día a día en lograr que comprendan cuáles son los derechos de sus hijos. Y en ese sentido, el lugar que ocupó la mamá y ocupa la mamá de Lautaro y de Julieta ha sido fuertemente en ese sentido, ¿no? Pero sin hablar por ellos, sino otorgándoles voz. Y eso me parece que es lo riquísimo de esta situación, de esta experiencia relatada por Julieta y por Lautaro. Pero después tenemos un poquito más, ¿no? Sí. Vamos a pasar a un tema que eligió Lautaro, creo, ¿verdad, Silvi? Sí, porque yo les propuse, les dije que en el programa pasábamos música y que nos gustaría que ellos elijan algo de la música que pasamos en el programa para que también se sintieran un poquito más todavía representados con su voz en el programa. Así que eligieron temas que quizás nosotros que somos más grandes no conocemos, pero bueno, aprendemos también. Así es. Soundgarden, Black Hole Sun. Vamos a escucharlo ahora, acá en Sintonía Educativa. Tema movidito, lo elegido por Lautaro. Muy intenso, bien. ¿no? Muchas gracias, Lautaro, por traernos este tema musical que no conocíamos acá en Sintonía Educativa. ¿Te parece, Silvi? Vamos a la segunda parte de esta entrevista que hiciste con Julieta y Lautaro Rocataglieta. Sí, dale, vamos. Vamos. Terminaron toda la escuela primaria en esta escuela que me estaban contando. Exactamente. ¿Y cómo decidieron la escolaridad secundaria? ¿Cómo fue que...? A mi mamá se le ocurrió la idea de decirnos, ¿a qué escuela quieren ir a estudiar? Obviamente dos personas distintas, con dos personalidades totalmente que habíamos compartido todas las actividades que compartíamos colegio, terapias, actividades, y convivir en la misma casa era como... No queremos separarnos. Claro, sáquenmelo un poquito. Claro, déjame respirar. Entonces elegimos escuelas distintas. Si bien están a 7 cuadras una de la otra, elegimos escuelas distintas. Eligieron digamos, básicamente por esta cuestión de empezar a tener como sus propios espacios, o porque una era nacional y la otra no por el tipo de... Porque cada uno quería estudiar cosas distintas. Sí, además... el mío es comercial y el de ella bachiller. ¿Y cómo fue ese ingreso al secundario y empezar a transcurrir con otro grupo, supongo, ¿no? Porque socialmente... La verdad que fue distinto, porque yo ya en primaria sentía actitudes de compañeros que no me gustaban, que lo peor era que eran compañeros que yo tuve desde el jardín, no es que no me conocían. Y el secundario fue distinto, la gente era distinta, los profesores eran distintos, el ambiente era diferente en su totalidad, en realidad. Había mucha más madurez y mucha más quizás comprensión por parte del otro. Eso fue lo que más me gustó. Que pasé de que en la escuela primaria, en vez de decir, no podemos subir porque, claro, se rompió el ascensor y como Juli no puede subir, nos tenemos que quedar todos acá. Era como, ¿y por qué no podemos? Y era una obviedad porque no se podía. Pasé al secundario y en el secundario eran todos, necesitas ayuda, querés que te ayude con esto, che Juli, te llevo la mochila música, ponele, ¿entendés? Había mucha más comprensión y mucha más ayuda por parte de todos, que eso fue lo que me gustó. Se notaba muchísimo la diferencia en cuanto a la madurez de los chicos y se hacía todo mucho más llevadero. Y mal como cambiaba la actitud de los chicos. Sí, un cambio muy grande, sí, se notaba mucho la diferencia. Qué bueno escucharlo, ¿no? Porque uno siempre las referencias que tiene es que la adolescencia es una época compleja y que socialmente a veces trae bastantes inconvenientes. Y la verdad que lo que están mostrando ustedes es que no tiene que ser necesariamente así. También había mucha empatía, o sea, era como que los chicos entendían perfecto qué es lo que pasaba
y eran muy solidarios, como decía Juli, esto de te llevo la mochila, vení, te ayudo, eran mucho más solidarios en ese sentido y se prestaban mucho más al tema de necesitas ayuda, yo la ayudo, no hay problema. Ujú. Sí, a mí no era eso del ay, ¿por qué no? ¿Entendés? O sea, tenía muy en claro que en el curso hay una piba con discapacidad que está en silla de ruedas y que en muchas cosas quizás a veces va a necesitar ayuda o cosas así, y lo tenían muy en claro. Y al mismo tiempo me sentí incluida en su totalidad, o sea, nunca me sentí mal por algún comentario o sentí que me excluyeran de algo. No me pasa que quizás la falta de madurez o la falta de, no sé, comprensión se hace notoria e incluso a veces es siguiente, que eso sí me pasaba mucho en la primaria, en la secundaria es totalmente diferente. ¿Eso mismo notan por parte de los profesores en el secundario? En primaria, si bien los profesores trataron de ayudar en todo lo que pudieran, en el secundario yo presentí otra vez el mismo, aunque era un ambiente muy distinto, que inclusive la onda de los profesores y la colaboración de ellos era diferente también. Yo quizás en ese sentido no noté tanta diferencia. Lo que sí, algo que nos marcó y lo notábamos mucho, que por ejemplo nos pasaba mucho en primaria a la hora de tener educación física. Los profesores no sabían cómo adaptar los juegos para que nosotros dos pudiéramos jugarlos también. Y éramos incluso nosotros los que le decíamos, no, como que le buscábamos la vuelta, no, lo podemos hacer así o asá. Eso sí, quizás en cuanto a los profesores que no estaban instruidos para darle educación física a personas con discapacidad. Partamos desde esa base. En cuanto a primaria. En cuanto a secundaria... No nos pasa porque estamos exhibidos. Claro. O sea, hacemos un trabajo práctico y ahí vamos la materia. Sí, pero claro. bueno, lo bueno es que no me pasa de que al hacer un trabajo práctico no me eligen última en educación física en los juegos, ¿viste? Sí, eso pasaba, es verdad, sí. Pero bueno, eso era acompañado de, bueno, de la actitud de los chicos en cuanto a la edad que tenían y esas cosas. Pero quizás algo que sí es esa diferencia de que, por ejemplo, pasaba eso. La física no tenía ni idea de cómo adaptar la materia a una persona con discapacidad. Nos adaptábamos más nosotros a la materia o a la actividad que había que hacer que la materia y la actividad nosotros. Claro, había ponerle, nos hacían jugar al básquet y ni te preguntaban. Yo decía, no importa, profe, usted no se da problema, yo hago con un bastón y yo me arreglaba y le buscaba la maña. No, había que hacer hockey y era, bueno, una amiga vos me empujaste y yo le pego con el palo. Y los profesores aceptaban esta Claro, manera. Sí, aceptaban porque en realidad no tenían idea de cómo hacerlo, Claro. entonces creo que no les quedaba otra. Era, bueno, lo puede hacer, listo, buenísimo. Sí, que eso ya es importante, ¿no? Digo, poder abrirse, porque lo que ustedes plantean es algo que uno escucha muchas veces, que la falta de preparación de los docentes para abrirse a otros modos, ¿no? De enseñar. En el caso de ustedes, están hablando de educación física, pero hay otros jóvenes o niños, niñas que necesitan otro tipo de adecuaciones y a veces los maestros no han recibido formación como para eso. Pero bueno, en ese caso ustedes funcionan como los mejores maestros integradores, ¿no? Serían los maestros de apoyo. Algo que yo quería remarcar que no dije hace un momento. Una cosa muy buena que entre la cantidad de cosas buenas que tuvo la lucha por la accesibilidad en la escuela, fue que no solo sirvió para nosotros, porque después de nosotros ingresaron varios chicos con discapacidad al colegio, incluso en otros turnos, porque algo que siempre, que pasa muchísimo, que los chicos eligen las escuelas según cómo están adaptadas. No lo eligen según por si quieren ir a estudiar ahí o no, porque quizás quieren ir a estudiar una escuela, por sea, pero no pueden porque la escuela no está adaptada. Entonces, eligen porque es lo que hay. Y nosotros quizás le dimos la oportunidad a los chicos de ir a estudiar a esa escuela porque realmente les gustaba. Exacto. Y ya que era accesible, podían. Entonces, eso es importante recalcar. Y ya planteando en términos actuales y este activismo que ustedes asumieron como bandera, ¿cuáles serían los principales núcleos de esta lucha hoy en día? ¿Todas tienen que ver con lo escolar o hay otros ámbitos sobre los cuales también hay que abrir la mirada? Bueno, yo lucho por un feminismo que integre a todas, que tome en cuenta a la mujer con discapacidad. Un feminismo en donde cuando vos vas a una marcha están los baños químicos
pero no hay un baño químico para la persona con discapacidad. En todas las marchas, en las de la marcha del orgullo, en las del feminismo, en las del aborto, en las de Ni Una Menos, en todas. Yo creo que no se tiene en cuenta a la persona con discapacidad y creo que es algo que habría que abrir, tener la mente un poco más abierta y pensar que hay mucho más que una persona sin discapacidad. Y en ese marco que me resulta interesantísimo hablar de el feminismo, el lugar de la mujer con discapacidad en la sociedad actual, en el contexto, ¿no?, de los avances y los logros, ¿cuál sería, digamos? Te planteaste que quizás uno no se pone a pensar en las condiciones de participación en una marcha, y respecto al lugar de la mujer, ¿cuáles son las deudas de la sociedad respecto de las chicas, especialmente, digamos, el colectivo que vos representás, ¿no? Creo que una ESI verdaderamente inclusiva. Cuando se habla de educación sexual integral, no se integra nunca a la persona con discapacidad. Me pasa inclusive en el secundario, que lo tengo que decir yo. ¿Por qué no dan una ESI donde integren a las personas con discapacidad, donde se hable sobre su sexualidad, donde se hable sobre la orientación sexual de cada uno, porque tienden a considerar que las personas con discapacidad somos ángeles asexuados y que tenemos una sexualidad descontrolada y un sinfín de cosas que son totalmente mentira, porque las personas con discapacidad tenemos derecho a una sexualidad libre y plena, las personas con discapacidad tenemos derecho a una orientación sexual que sea respetada al igual que cualquier otra. Yo creo que la sociedad no está al tanto de eso, o quizás sigue siendo tabú. Y ahora que es una temática que desde hace unos años está sumamente visibilizada, deja como más en evidencia las ausencias, por ejemplo, en la ESI respecto de las mujeres, discapacidad y educación sexual, ¿no? Sí, obviamente, y si se da una charla ESI con perspectiva en discapacidad, tiene que darle a alguien que sepa, o mismo una persona con discapacidad. Yo creo que no da que una persona que no tenga discapacidad se ponga a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, sin ser especialista, porque si es especialista está bien, pero si no, me parece mal. Es como que yo hable, por ejemplo, de, no sé, Sí, de algo que no de sabés. algo que no sé. Porque es algo que siempre lo suelen hablar otros, ¿no? Exacto. Y no. Nada sobre nosotros y nosotros. ¿Y ese es un tema que vos te dedicarías? O sea, ¿te pondrías a estudiar para que ese sea tu tema? ¿O cuáles son los intereses a futuro? De hecho, lo de la ESI, hablar sobre ESI en las escuelas lo hago. En secundario lo terminé diciendo yo y planteando yo porque me parecía terrible que no estuviera. Porque metían temas como la LGBT, que está perfecto, metían temas como el feminismo, en la ESI se hablaba, pero se hablaba de los cuerpos hegemónicos y se hablaba de los estereotipos, pero de la sexualidad de las personas con discapacidad no. Y en mi secundario hay un montón de pibes con discapacidad, no es que estoy yo sola. Y aunque esté yo sola, también tiene que haber, porque es algo que se tiene que dar y que la gente lo tiene que saber y que dejen de tener esa mirada de la persona con discapacidad, o sea, pobrecito, no se puede ocupar de esto, de aquello, de esto, de lo otro. Y doy charlas sobre esto, y, o sea, si bien lo hago y todo y me encanta, no sé si lo haría como una carrera. Tengo otra cosa en mente que me gusta más y que creo que va más conmigo. Si bien derechos humanos va conmigo en su totalidad, he planteado en el colegio cosas a futuro, que la verdad que me gustó y me he contactado inclusive con agrupaciones. Así, entre paréntesis, te digo una que es hacer afiches con braille. Ajá. Dado que en el colegio hay personas con discapacidad visual que no tienen al tanto nada de lo que se hace en el colegio por la falta de comunicación que hay. Claro. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacer los afiches con braille? Si hacemos los afiches escritos, ¿por qué no hacer afiches con braille? El centro de estudiantes me dijeron que sí, que obviamente, y me contacté con una agrupación que me dijo que estaban a mi disposición. ¿Y vos, Lautaro? Hace muy poco estaba muy decidido a estudiar ciencias políticas y ahora estoy un poco indeciso porque también me gustaría volver a cuando era más chico, que me gustaba y quería estudiar medicina, así que estoy un poco entre esas dos cosas. Ajá. O quizás no medicina, pero relacionado a kinesiología, cosas así que me marcaron muy desde chico porque hacemos terapia desde que tenemos memoria. Sí, así que seguramente algo de eso. Buenísimo. Bueno, chicos, dos cosas para ir cerrando. Una es los jóvenes y las jóvenes que estén escuchando el programa y que quisieran tomar contacto con ustedes.
¿Cómo Sí. pueden comunicarse? Sí, tenemos una red, en Instagram tenemos una página que se llama @mellis_rocatagliata, Rocatagliata con doble C. con doble C, que en esa página también están nuestros Instagram personales, si se quieren contactar también por ahí. Y ahí subimos todo lo ahí relacionado a subimos nuestro todo activismo. claro, el activismo y todo el contenido que nosotros hacemos está ahí. Por otro lado, decirles que este programa está abierto a difundir todas las cuestiones vinculadas a lo educativo específicamente, porque es el sentido de nuestro programa, pero aquellas cuestiones, si van a hacer actividades o quieren informar o comentar sobre algo, cuenten con este espacio como para hacerlo. Casi te diría, Julieta, que algún día vamos a conversar específicamente sobre el tema ESI y discapacidad, que es uno de los temas que se suele pedir mucho y hay pocos relatos en primera persona también. La verdad que es muy fácil conversar con ustedes por la espontaneidad, por la apertura, por sus convicciones, por tener muy claro dónde están y qué es lo que buscan y qué es lo que quieren y lo mucho que han logrado, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias. Qué hermosa entrevista.